¿Con quién nos vamos a comunicar, José? Bueno, estamos ya en el aire con el magíster de la Universidad de Barcelona, psicólogo, colega nuestro, Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco, que es director general de la Alianza Internacional de la Salud Mental, y charlamos desde Bolivia, ¿sí? Así que, Juvenal, ¿estás al aire? ¿Nos estás escuchando? Juvenal. Así es, un gusto y es un placer realmente participar del programa El Deseo, y muy agradecido por la invitación para poder compartir unos minutos conversando sobre un tema tan complejo, tan importante y tan apasionante como es la problemática de salud mental. Bueno, muchas gracias, te agradecemos mucho el contacto, Juvenal. Bueno, en este programa estamos charlando sobre el seminario de ULAPSI, ¿sí? Así que queríamos preguntarte en un principio, ya sabemos que vas a estar ahí, así que ¿qué trabajos vas a presentar? Contanos, si nos podés adelantar algo. Muy bien, claro que sí, por supuesto. Consideramos nosotros que la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología está llevando adelante, a través del Comité Organizador de Argentina, el seminario, ¿verdad?, internacional, que va a ser en la ciudad de Mendoza este año en el mes de noviembre, y desde Bolivia estamos conformando una delegación para poder asistir con distintas ponencias, ¿verdad? En mi caso, yo estoy presentando una ponencia sobre los avances en el campo de las neurociencias y el uso de tecnologías que se están aplicando en el campo de la psicología, porque estamos viviendo no solamente la era tecnológica, sino que una revolución tecnológica que día a día sigue avanzando a un ritmo no solamente acelerado, sino también impresionante. Entonces consideramos que en Latinoamérica es importante que podamos estar capacitados de una manera adecuada en el uso de estas nuevas tecnologías, porque son diversas, ¿verdad? Estamos hablando de una gama muy amplia de tecnologías, desde la mecatrónica, la robótica, la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, la inteligencia artificial, etcétera, que sabemos que están teniendo un gran impacto hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto, no voy a ser el único, están yendo también otros colegas de Bolivia al seminario de ULAPSI, y estamos muy agradecidos, obviamente, con Argentina, que va a ser el país sede. Estamos valorando mucho el trabajo del comité organizador, porque es un trabajo muy minucioso, muy detallado, muy organizado, y muy contentos de poder participar del seminario en el mes de noviembre en Argentina. Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto, te habla Julián Penos. Te quería preguntar, ¿qué particularidades ustedes encontraron en esta investigación que tiene que ver con, digamos, con el territorio que ustedes manejan, ¿no? ¿Cómo se vive en Bolivia la relación de la gente con la tecnología y cómo impacta esto desde lo psicológico? Muchas gracias por la pregunta y un gusto, también un placer establecer este contacto. Lo que sucede es que la pandemia ha sido diríamos que el factor principal que ha incidido para que el uso de las tecnologías se vean realmente muy fortalecidas hoy en día. Porque antes de la pandemia sí se utilizaban tecnologías, por ejemplo, en el campo de la psicología ya se brindaba lo que era la atención online, lo que se llama ciberterapia o terapia online o terapia virtual, etcétera. Hay muchas terminologías, pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido un concepto de telesalud mental, dentro del cual se está en algunos países como España, por ejemplo, se han desarrollado algunos protocolos de atención a través de telepsicología. Entonces este término también se lo está utilizando en otros contextos, creo que es el más aceptado a nivel internacional, tanto lo que es la telepsicología, la telepsicoterapia, como la telepsiquiatría, hablando, digamos, de las disciplinas más vinculadas al campo de la salud mental.
por supuesto, no son las únicas, ¿no? Estamos hablando hoy en día de un trabajo a nivel interdisciplinario, multidisciplinario y haciendo énfasis en investigación científica para generar conocimiento e intervenciones transdisciplinarias. Ahora, yendo concretamente a la respuesta a la pregunta, la pandemia ha generado en Bolivia que muchos profesionales de psicología tengamos que utilizar diferentes herramientas tecnológicas para brindar servicios psicológicos de salud mental a la sociedad, desde lo que es el uso de los chats, de las llamadas, de las videollamadas, etcétera, hasta recursos más sofisticados, ¿verdad? Con aplicaciones, con softwares que han sido diseñados especialmente para esto. Yo he tenido la fortuna de viajar por varios países y he estado también en países donde he conocido tecnología de punta muy avanzada que próximamente se va a implementar con la irrupción de la computación cuántica, porque hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando una computación basada en el lenguaje binario, pero ya sabemos que estamos yendo hacia la era cuántica de la computación, lo cual va a representar lo que algunos consideran un cambio civilizatorio dentro de la humanidad, porque estamos hablando de una revolución tecnológica sin precedentes en toda la historia. Entonces sabemos que si no estamos altamente capacitados en el uso de estas tecnologías, no vamos a estar a la par de lo que está sucediendo en otros contextos, en otros países, llamémosle más desarrollados a nivel científico y tecnológico. Entonces, el uso de tecnologías hoy en día en Bolivia está permitiendo llegar a grandes sectores de la población y hacer que sea mucho más accesible la atención en salud mental. Y esto es algo destacable. Quisiera preguntarte, Juvenal, ¿de qué forma podría utilizarse la computación cuántica para el mejoramiento o la aplicación de las técnicas de salud mental? Gracias. Yo creo que esto genera un debate muy amplio, muy profundo, porque sabemos que la tecnología no es buena ni mala en sí misma, depende de cómo se la utilice. Entonces, no significa que la tecnología es la panacea ni va a ser la solución a todos los problemas, porque al final detrás de la tecnología están los seres humanos. Y algo que está preocupando hoy en día es el tema de los neuroderechos, por ejemplo, en el campo de las neurociencias, porque se está hablando de la invasión, por ejemplo, a la privacidad de las personas con el uso de las tecnologías. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy prudentes para utilizar las tecnologías de una manera responsable, considerando de que hoy en día se están elaborando prompts, por ejemplo, de inteligencia artificial, para brindar, por ejemplo, terapia psicológica sin la participación de un profesional. Y eso es algo que nos está preocupando también. O sea, consideramos que la psicología no debe permitir que la tecnología nos pretenda desplazar de alguna manera, porque la tecnología se constituye en una herramienta que puede ser muy útil, muy poderosa, pero tiene que estar bajo la supervisión de profesionales debidamente capacitados. Esa sería mi respuesta frente a esa pregunta. Y hoy por hoy, la aplicación de la inteligencia artificial, ¿qué participación tiene en tu zona, en Bolivia, en tu país? ¿Qué está jugando de alguna manera la tecnología en el sentido de quitarle terreno a los profesionales? Bueno, consideramos que eso no va a llegar a suceder. Estamos en contacto con organizaciones de psicología de Latinoamérica y lo que estamos haciendo en Bolivia es aplicar experiencias en fase piloto, utilizando, por ejemplo, lo que decía prompts o chatbots, que pueden ser útiles para brindar algún tipo de apoyo, ¿no? Complementario a lo que sería una psicoterapia. Sabemos que hay distintos modelos de abordaje psicoterapéutico. Eso es, al final, la decisión de qué modelo aplicar más depende de la persona, del usuario, del cliente, del paciente,
que tiene derecho a decidir qué tipo de tratamiento desea recibir, y dentro de ese tratamiento se le explica a la persona que se puede hacer uso de algunas herramientas tecnológicas, y hay personas que están accediendo a esto y les parece interesante, y en muchos casos resulta siendo algo beneficioso, pero no es lo único. O sea, sería muy irresponsable simplemente quedarse en el uso de las herramientas tecnológicas o pretender hacer creer a la sociedad de que simplemente ingresando a algún sitio web, utilizando algún chatbot, etcétera, de inteligencia artificial o alguna aplicación de celular, van a poder recibir una atención profesional, ¿verdad? Alejandro, son herramientas complementarias. Bien, Alejandro, me gustaría preguntarte, ahora que tenemos la posibilidad de tener a alguien que está transitando ahí en Bolivia, en un país tan querido, ¿cómo ves hoy a la población de Bolivia? ¿Qué síntomas, qué características ves que a trabajar, ¿no?, en tu territorio? ¿Qué está apareciendo como problemática en psicología, psicoanálisis, que de alguna manera ves como denominador común en la sociedad de Bolivia? Gracias por la pregunta. Bien, yo creo que la pandemia en general ha generado secuelas a nivel de alteraciones emocionales. En general estamos viendo a nivel clínico cada vez la presencia de más problemáticas vinculadas a cuadros de ansiedad, a cuadros de depresión, pero eso habría que hacerse un análisis muy exquisito, muy riguroso en relación a grupos poblacionales específicos, porque Bolivia es un país muy diverso, ¿no? Bolivia tiene 36 nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado, por eso es que se ha transitado, ¿verdad?, de cambiar el denominativo de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, un gran desafío que tenemos en el país es poder brindar servicios psicológicos, de atención psicológica o de salud mental, que vayan acordes a esa diversidad cultural que tenemos en nuestro país, que es muy compleja. Por eso hablar de interculturalidad, por ejemplo, hablar de multiculturalidad, son temas muy trascendentes en nuestro país. Se están haciendo investigaciones al respecto, pero consideramos que todavía no son suficientes, ¿verdad? Y tampoco debemos negar que en Latinoamérica hay también una diversidad cultural que debe ser abordada desde nuestro campo, desde la psicología. Julián, ahora pregunta, ¿cuántas lenguas se hablan en Bolivia? Muy buena pregunta. Como estamos hablando de 36 nacionalidades, estamos hablando de 36 idiomas que son, podríamos decir, originarios, ¿verdad?, de los pueblos indígena, originario, campesinos. Ahora, hay grupos culturales que son mayoritarios en el país. Por ejemplo, tenemos la cultura aymara, que es la más predominante, que es de la región del occidente de Bolivia, que abarca los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, sobre todo. Y tenemos otra cultura también que es importante, que es la cultura quechua, ¿verdad?, que está más en los valles de Bolivia, en el departamento de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Y por supuesto también la cultura guaraní en el oriente boliviano. Estamos hablando de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Vendrían a ser, digamos, los tres grupos mayoritarios en el país. A ver, uno se pone en la piel de un colega que esté trabajando allá, puede ser boliviano o de otra nacionalidad, y no necesariamente alguien que maneje guaraní puede manejar la lengua aymara también, ¿no? Son como trabajos distintos. Así es, exactamente. Es muy complejo. Por eso es que el desafío para los psicólogos en Bolivia es enorme, y se ha estado abordando ahora en estos últimos años un abordaje más específico de acuerdo a cada cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en Bolivia es obligatorio desde el sistema educativo que la educación es trilingüe.
O sea, se tiene que enseñar el castellano a los niños, se tiene que enseñar un idioma extranjero, que digamos en general es el idioma inglés, y también un idioma originario, ¿no?, de la región donde ha nacido esa persona. Entonces, por eso es que se hace complejo también el abordaje, porque algunas veces tenemos usuarios que acuden a servicios de psicología que utilizan su propio idioma, ¿no? No tienen todavía incorporado el idioma castellano, digamos, como lengua materna, sino que su lengua materna es la originaria. Entonces, eso lo obliga al psicólogo muchas veces a tener que capacitarse en el conocimiento y en el manejo adecuado, especializado de ese idioma. La verdad es que es interesantísimo. Bueno, espero que podamos charlar en una segunda ocasión y podamos profundizar un poco en la complejidad cultural de Bolivia, que es sumamente interesante, ¿no? Así es. Nosotros estamos luchando desde la Alianza Internacional por la Salud Mental, que es la organización que yo dirijo, por un derecho humano, que es el derecho a la salud mental. Y valoramos la trayectoria, el esfuerzo, el trabajo conjunto, articulado, intersectorial, que se ha alcanzado en otros países como Argentina. Para nosotros Argentina es un referente internacional por todo lo que han logrado a partir de la ley, por ejemplo, que se ha promulgado, ¿verdad?, que es una de las leyes de mayor avanzada en la región de las Américas y a nivel mundial, pero con obviamente sus dificultades, porque sabemos también que en Argentina no ha sido sencillo implementar la ley de salud mental. Hasta el día de hoy sigue siendo un reto el poder lograr que sectores, por ejemplo, como el de los médicos, puedan comprender que la salud es integral, ¿verdad? Y no solamente debe ser vista desde el enfoque biomédico o biologicista. Entonces hay una lucha muy comprometida en ese sentido. Bueno, Juvenal, gracias por tu tiempo y esperemos volver a charlar. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, mucha suerte con el seminario. Muchas gracias y nos vemos en la próxima y ojalá, bueno, nos podamos compartir más charlas en Mendoza o en cualquier micrófono. ¿Qué le parece? Claro que sí. Un gran abrazo a los hermanos argentinos que en Bolivia son muy queridos y vamos a estar próximamente allá para poder compartir un café. Bueno, un abrazo muy grande para todos los colegas allá en Bolivia y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hermosa José, charla, sí, Juli. la verdad que Puerto Rico, estamos al aire con la doctora Migna Rivera García, que es parte del Comité de Relaciones Internacionales de la Unión Latinoamericana de Psicología. ¿Cómo te va, Migna? Buenos días. Buenos días. Saludos a todas y a todos y a todes en Argentina y a los que nos escuchan a través de América Latina y el Caribe. Un abrazo. Bueno, perfecto, te estamos recibiendo bárbaro. Y bueno, nos estamos conectando con tú, no sé cómo decirlo porque nosotros decimos vos. Nos estamos conectando porque, bueno, queríamos preguntarte, bueno, cómo venís trabajando la cuestión que, bueno, va a suceder en Mendoza en noviembre. ¿Vos vas a estar presente ese día, esas jornadas? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos por tener esta representación de Puerto Rico en Mendoza, Argentina, así que estamos trabajando hacia eso. Lo importante es que los colegas de la psicología sepan que en Mendoza, Argentina, se va a llevar a cabo el seminario latinoamericano de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología de América Latina y el Caribe, mejor conocida como la ULAPSI. Esto es el 7, 8 y 9 de noviembre 2024. Y la convocatoria, ¿verdad?, es importante, que nos llama a una integración de la psicología latinoamericana, defensa y fortalecimiento de los derechos de los pueblos. Lo que quiere decir es que hay una convocatoria para problematizar el estado, ¿verdad?, de la salud mental en nuestra América Latina y el Caribe y poder mirar acciones concretas para que, ¿verdad?, porque eventualmente quienes reciben los servicios son nuestros participantes. Vamos a hablar de diversos ejes muy importantes que no sé si los habían discutido anteriormente, pero es importante que dentro de los ejes temáticos se va a hablar de las políticas públicas y el buen vivir,
los feminismos del sur, las prácticas psicológicas y los procesos de descolonización de los pueblos y sus territorios. Vamos a estar hablando también del impacto de las subjetividades de las violencias a una psicología crítica de las estructuras, ¿verdad?, capitalistas, racistas y patriarcal. Vamos a hablar de las niñeces y juventudes en nuestra región, los cambios sociales epocales y sus efectos del psiquismo. Así que hay una propuesta científica de primer orden que se va a llevar a cabo en Mendoza, Argentina. Bueno, qué alegría, Migna, un gusto conversar con vos. Y bueno, la verdad es que la variedad de temas que se van a trabajar son muchísimos y por supuesto que la riqueza es la riqueza cultural de Latinoamérica, ¿no? Recién Juvenal nos contaba que en Bolivia hay 36 naciones y al menos 3 idiomas oficiales, digamos, o principales. En Puerto Rico, ¿cuál es la realidad en ese sentido? Bueno, nuestro idioma nativo es el español, se habla español, aunque algunos colegas en América Latina piensan que en Puerto Rico, por ser una colonia de los Estados Unidos, hablamos inglés. Hay una población que habla ambos idiomas, pero la población, el idioma ha permanecido a pesar del coloniaje en Puerto Rico. Somos un archipiélago en el Caribe. Somos la isla de las Antillas Mayores, somos la más pequeña y estamos, ¿verdad?, con Cuba, que es la isla más grande de las Antillas Mayores. Así que somos las menores, al otro lado, hacia el oeste. Pero el lenguaje, que bueno que trae el tema cultural, ¿verdad?, y la lengua, la cultura ha permanecido desde mi punto de vista, como un proceso de resistencia a nuestros orígenes, a pesar del coloniaje y a pesar de ser una colonia en este momento de los Estados Unidos. Y coméntame, siendo que son un país chiquito, con mucho respeto, ¿no?, que tienen poca población, ¿ustedes tienen población originaria? Bueno, hay algunos reclamos de la población de Puerto Rico que indica que son originarios de los taínos, ¿verdad? Pero en términos de nuestros aspectos ancestrales, que está arraigado obviamente a nuestra cultura, es otro banco y otra área de resistencia en el país, pero menor grado. Ajá. ¿Y conservan algo de su lengua, de la lengua originaria? Hay un grupo en Puerto Rico de personas, particularmente en el centro de la isla, que conserva, ¿verdad?, ciertos lenguajes y demás, pero no se puede generalizar para todo el país. Pero sí hay un grupo poblacional que se posesionan como que son originarios de los taínos, del primer grupo, ¿verdad?, que eventualmente fuimos evolucionando a lo que somos hoy los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Migna, y te pregunto, ¿qué ideas traen a esta unión de psicólogos de Latinoamérica, a esta conjunción de entidades que se va a hacer acá en Argentina? ¿Qué ideas proponen ustedes? ¿Qué estudiaron en su territorio y con qué ideas vienen? Mira, yo pienso que los movimientos de la psicología crítica en el mundo, ¿verdad? Hace un par de años, por ejemplo, en Inglaterra, lo que es la Universidad de Arden, lleva trabajando el tema de la psicología crítica. Nuestras universidades y nuestras propuestas a nivel de las reuniones que hacemos como esta, ¿verdad?, congresos, convenciones, hemos estado problematizando el asunto de los derechos humanos, ¿verdad?, la violación de derechos humanos hacia las personas más necesitadas de nuestros países. Fíjense que el informe de Amnistía Internacional 2024 establece una preocupación precisamente sobre la violación de derechos humanos en varios países del mundo. Si nosotros miramos, por ejemplo, la región de nuestra región de las América, han habido múltiples situaciones de violación de derechos. Las autoridades por protestar, salir a la calle, las autoridades, ¿verdad?, coaccionan que la gente salgamos a protestar. Inclusive hemos visto también en relación a los derechos de las comunidades LGBTQ+, los derechos de las mujeres en lo que son los derechos sexuales, derechos reproductivos, el derecho al aborto como uno de los más controversiales en América Latina. Hemos visto cómo el Estado ha coartado esa libertad de expresión y esos derechos que son derechos humanos para todos y todes. Así que la psicología ha tenido que ir moviéndose críticamente
a mirar esas estructuras sociales, políticas, económicas y poder problematizar que a veces, muchas veces, las condiciones estructurales tienen que ver cómo la gente se siente, cómo la gente piensa y cómo la gente actúa. Así que hay un sinnúmero de situaciones en nuestros países donde la gente, por situaciones fiscales, por corrupción gubernamental, las condiciones estructurales en que vivimos las personas, la falta de acceso a una vivienda digna, por ejemplo, el derecho que tienen las personas sobre sus cuerpos, por ejemplo, también las mujeres particularmente, pues son situaciones que afectan de alguna manera el bienestar psicológico y la salud mental de las personas que están, ¿verdad?, que entendemos que el Estado vulnerabiliza su condición. Y venimos con una propuesta desde ahí, ¿verdad? Una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de mirar cuáles son los derechos de las personas y trabajar esas condiciones que nuestros países están teniendo en común. Migna, comentanos, ¿no? En Puerto Rico, ¿cuál es la situación sobre la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Es legal? ¿Cómo es? Sí, en Puerto Rico es legal el aborto. Lo que ocurre es que hay unas normativas en Estados Unidos. Recuerden que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene injerencia en las gestiones políticas en Puerto Rico. Ahora mismo en Puerto Rico hay una junta de control fiscal impuesta por el gobierno para precisamente mirar el tema de la deuda. Así que cualquier acción que se tome a nivel, ¿verdad?, de decisiones políticas está por encima del gobierno federal. Pero en términos tiene un impacto las decisiones que se toman en los estados o en lo que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tiene un impacto en la política que se lleva a cabo en Puerto Rico y ciertos grupos de derecha. Recuerden que en nuestros gobiernos en Latinoamérica está atravesado lo que es el fundamentalismo religioso. Así que la toma de decisiones en la legislatura, en todos estos espacios de la toma de decisiones, hay personas, ¿verdad?, en contra de los derechos de las mujeres y particularmente de las comunidades. Así que cuando hablamos, en Puerto Rico es legal, pero han habido proyectos de ley para poder quitar, ¿verdad?, limitar el derecho al aborto de las mujeres porque hay unos grupos de intereses en la legislatura del país. Me imagino que todas estas situaciones impactan de alguna manera en la población, es inevitable. ¿Y qué pasa con la tecnología, Migna? Hoy en día es importante, digamos, de alguna manera, cómo repercute, qué efectos produce en la población, diría mundial, pero bueno, siempre en los territorios hay particularidades. ¿Qué puedes observar vos al respecto? Bueno, en Puerto Rico el tema de nuestras aguas, el tema de nuestras comunicaciones, ¿verdad?, son asuntos también que tiene injerencia el gobierno de Estados Unidos, pero sí ha habido sin lugar a dudas en nuestras instancias más micro, por ejemplo las universidades y otros organismos, el tema de las tecnologías, el poder hacer accesible las nuevas tecnologías a las comunidades, el enseñar a la gente, por ejemplo, a utilizar lo que es telepsicología, por ejemplo, que si tú estás en un lugar que no puedes moverte para lograr acceso a los servicios de salud mental, tú puedas tener, ¿verdad?, la viabilidad de tener a través de tu teléfono, de tu equipo de comunicación, tú puedas tener ese servicio de salud mental a través de telepsicología. La reglamentación se ha ido moviendo, ¿verdad?, en el área de los psicólogos y las psicólogas del país a poder ofrecer esos servicios, así que se ha reglamentado, según va corriendo en otros países, Puerto Rico también se va moviendo, ¿verdad?, a esa provisión de servicios y que las comunidades tengan estos mecanismos, ¿verdad?, de acción social para que también puedan comunicarse con la población, así que sí ha habido también un movimiento de adelanto en ese sentido. Migna, ¿qué esperas de este encuentro que va a suceder en Mendoza en noviembre de tantos colegas de Latinoamérica? ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué te gustaría que cambie en función de lo que ocurre en el vasto territorio de Latinoamérica? Bueno, como siempre ocurre en cualquier evento internacional de la ULAPSI y otras organizaciones que estemos en la mesa diversos psicólogos y psicólogas, que podamos problematizar las situaciones que están ocurriendo en nuestros países y denunciar sobre todo, ¿verdad? Me gustaría que esa denuncia, como hicimos en Montevideo, Uruguay, el año pasado, que pudiéramos tomar los acuerdos de denuncia y de trabajo, ¿verdad?, en conjunto, colegiadamente, entre los colegas de
Centroamérica, el Cono Sur, y que podamos sentarnos todos a la mesa, como siempre hacemos, para poder denunciar las situaciones que están pasando en nuestros países. Bueno, completísimo. Muy completo y verdaderamente, bueno, que es muy importante entonces el papel de la Unión Latinoamericana de Psicología en visibilizar lo que está pasando en nuestra región, ¿verdad? Correcto. Estamos a tiempo, estamos trabajando, como ya les mencioné, trazando esos nuevos horizontes hacia una psicología diversa, compleja y heterogénea. Es decir, que nosotros podamos estar allí de representación de diferentes países para poder entonces trabajar de esos ejes temáticos que hablamos, defender y fortalecer, ¿verdad?, el derecho de nuestros pueblos. Bueno, Migna, esperemos conversar en una segunda ocasión. La verdad es que han quedado muchos temas abiertos. Te agradecemos mucho por el contacto y bueno, mucha suerte en el seminario, ¿sí? Muchas gracias y un placer. Claro que sí. Gracias, un abrazo desde de Puerto Rico, del Caribe, caluroso. Un abrazo caluroso, hasta pronto. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Bueno. Qué programa hoy, ¿no? Qué programa, ¿no?